Bueno. Fíjate, José, que capaz que no completaste las actividades o por lo menos no terminaste de abrir el material de la unidad número 1. Al ser correlativos, no te debe estar dejando ver. Bien, ahí están viendo mi pantalla, chicos. Sí. Bien. Empezamos entonces con la unidad número 2. Como les había contado en la primera clase, esta unidad es nueva, se incorpora este año para todas las carreras, así que los chicos que ya hayan cursado antes, para ellos también va a ser nuevo este tema. Bien, ¿qué es interpolación? Sería la pregunta. Bien, interpolación, en análisis matemático nosotros denominamos interpolación a la obtención de nuevos puntos partiendo o teniendo como base un conjunto de puntos, un conjunto discreto de puntos. Muchas veces pasa que no conocemos la función, entonces tenemos que estimarla o aproximarla. Esto se usa mucho, la interpolación, en varias, generalmente los de mecatrónica van a utilizar un poco más quizás, pero se usa mucho. Un ejemplo podrían ser las mediciones de la temperatura en la Tierra, en la superficie de la Tierra, y estas se realizan con estaciones meteorológicas o algo similar, y para eso se necesita por ahí calcular la temperatura en un punto cercano a uno que yo ya tengo, pero que es distinto. Entonces, necesito conocer la función que me dé ese valor. En la materia vamos a hacer foco en lo que sería la interpolación polinomial, ¿sí? Esta es una técnica que permite encontrar un polinomio que pasa por un conjunto de puntos. Recuerden que la interpolación sería lo inverso a lo que venimos haciendo nosotros con funciones. Nosotros nos dan la función, ¿sí? Ponemos puntos y obtenemos los puntos que me brinda esa función. Acá me dan solamente los puntos, x, y yo tengo que determinar o estimar la función, ¿sí? Bien, vamos a trabajar entonces con polinomios para hacer la interpolación. Un polinomio interpolador sería el que está ahí en pantalla, que es un polinomio en x, que está formado por, bueno, a sub 0 más a sub 1 por x, más a sub 2 por x al cuadrado, y así, en donde las a sub 0, sub 1, etcétera, son los coeficientes, x es la variable del polinomio, y en este caso m representa el grado. Recuerden que el grado de un polinomio es la potencia más alta, la cual está elevada a la variable independiente. Si nosotros nos dan o tenemos n puntos, el polinomio de interpolación que vamos a obtener va a ser de grado n-1, es decir, siempre un número en una unidad menor que los puntos que conocemos. Vamos a ver ahora un ejemplo para después trabajar con los diferentes métodos que tenemos de interpolación. Yo tengo acá 3 puntos, el punto A, que tiene coordenadas 1, 1, el punto B, que tiene coordenadas menos 1, menos 5, y el punto C con coordenadas menos 1, 32 y 0. Bien, ahí están graficados los 3 puntos, por lo tanto mi n es igual a 3. Entonces mi polinomio interpolador va a ser n menos 1, es decir, 2. El polinomio va a ser de grado 2, una función cuadrática. Sería algo así como lo que está en pantalla. Esta función es la que interpola esos 3 puntos. Bien, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es buscar por diferentes métodos ese polinomio que me va a dar la función, que me va a interpolar estos puntos. El primer método que vamos a ver es quizás el más fácil, que es el método de la matriz de Vandermonde.
¿En qué consiste este método? Plantea los coeficientes como incógnitas en un sistema de ecuaciones. Entonces, el polinomio de grado 2, valuado para el punto 1, me quedaría así. Reemplazo las x por el primer valor del primer punto, que era 1, 1. El polinomio evaluado para el segundo punto, que valía menos 1, me queda así. El segundo punto era menos 1, menos 5. Y el polinomio evaluado para el tercer punto quedaría de esta forma. El tercer punto, recordemos, era menos 1, 32, 0. Reemplazamos las x por el valor que tenemos del punto. Con esto tenemos que armar una matriz en donde cada fila es una progresión. Esa matriz tiene una particularidad que cumple que mientras los coeficientes sean distintos entre ellos, esa matriz va a ser invertible, ¿sí? La primera fila de la matriz representa el polinomio para el primer punto, ¿sí? La segunda fila para el segundo punto y la tercera fila para el tercer punto. Esa matriz está formada por los valores de x, con los puntos del ejemplo, que multiplica con un vector columna, que sería el vector columna de los coeficientes, a sub 0, a sub 1 y a sub 2, y es igual a otro vector columna que tiene los valores de y en los puntos del ejemplo que hemos trabajado, que era 1, menos 5, 0. Bien, esa matriz que está ahí, yo necesito encontrar mi incógnita. Acá sería el a sub 0, el a sub 1 y el a sub 2, es decir, los coeficientes. Entonces, esa matriz tiene que pasar al otro miembro, y para eso va a pasar en forma inversa. Acá, para poder resolver eso, voy a tener que reemplazar los valores de x que figuran en esa matriz por los de mi ejemplo en particular. Y ahí está reemplazado. Explico ahí un poquito cómo fue ese reemplazo que hicimos. En el primer caso, yo tengo que en la primera fila, fíjense en el elemento 1, 1, posición 1, 1, es x sub 0 a la 0. Entonces ya sabemos que cualquier número elevado a la 0 es 1, por eso en la primera columna tengo todos 1, porque las x están elevadas a la 0. Cualquiera sea el valor, siempre me va a dar 1. En la primera fila, y ya en el segundo elemento de la primera fila, va a ser el valor para ese punto elevado a la primera. Y el siguiente va a ser el valor de ese punto elevado al cuadrado. En este caso queda 1, 1. En la segunda fila, el segundo elemento es elevado a la primera, es menos 1. Y en la segunda fila, en el último elemento, que está elevado al cuadrado, me queda 1 positivo. La última fila, segundo elemento, es menos 1,32 elevado a la primera, por eso queda como está. Y en el siguiente valor, que sería el de posición 3, 3, sería el elemento menos 1,32 elevado al cuadrado, que me queda 1,74. Una vez que reemplace esos valores, realizo el producto, y ahí obtengo que a sub 0 es igual a menos 10,05, a sub 1 es igual a 3, y a sub 2 es igual a 8,05. Con esto voy a reemplazar los valores en el polinomio y voy a armar el polinomio. Entonces el polinomio en x me quedaría como coeficiente a sub 2 es 8,05 por x al cuadrado, más el coeficiente a sub 1, que es 3 por x, menos el coeficiente a sub 0, que es menos 10,05. Y ahí obtuve el polinomio que me interpola esos tres puntos que habíamos visto al comienzo, que era el punto 1, 1, menos 1, menos 5 y menos 1, 32, 0.
Bien, este método, si bien por ahí es fácil de ver visualmente, es difícil de implementar cuando tenemos muchos puntos. Si tenemos 2 o 3 puntos, es como muy fácil de sacar. Pero imagínense cuando tengamos situaciones donde tengamos 15, 20 o más puntos que interpolar, entonces la matriz se va a hacer un poco extensa, por lo tanto es un poco engorroso y no es muy usado este método. En la generalidad, cuando ustedes vean información sobre interpolación, este método no es el escogido para realizar los trabajos. Vamos a ver entonces un método que sí es el que se elige, que es uno de los que se usan mucho, que es el método de Lagrange. Acá se interpola y no se tiene o no se utilizan sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a ver de qué se trata este método del polinomio de Lagrange. Teniendo en cuenta el conjunto de puntos inicial, que era 1, 1, menos 1, menos 5, menos 1, 32, 0, que están ahí en pantalla, debemos encontrar el polinomio interpolador P de X, que cumpla que el punto valuado para el punto 1 me dé 1, valuado para menos 1 me dé menos 5, y valuado para menos 1, 32 me dé 0. Ese polinomio está compuesto, es un polinomio P de X, un polinomio en X, que está compuesto por un conjunto de polinomios denominados L0, L1, L2 y así hasta Ln. El B sub 0, el B sub 1 y el B sub n serían los valores de las coordenadas i de los puntos. Entonces a mí me quedaría determinar los polinomios L0, L1 y así hasta Ln. Bien, en ese polinomio interpolador, si yo lo reemplazo quedaría así, en este polinomio todos los subconjuntos de polinomios L se van a convertir en 0, excepto aquel que tenga el subíndice igual al subíndice de X. Ahí lo vamos a ver bien cómo se trabaja con él. Para encontrar estos polinomios L utilizamos la fórmula siguiente. Me dice que L sub I de X va a ser igual al productorio, como le digan, que va desde J igual a 0 hasta J igual a N, siempre y cuando que J sea distinto de I. Y el cociente que vamos a tener es de X menos XJ sobre XI menos XJ. Bien, la expresión del numerador quedará como X menos todos los X del conjunto, con excepción del XJ, que es igual al XI. Y como denominador tendremos el XI menos todos los X, excepto cuando I sea igual a J. En el caso de nuestro ejemplo, que teníamos 3 puntos, los polinomios L quedarían de la siguiente forma. Ahí vamos a analizar un poquito. L sub 0 de X, si se fijan en el numerador, no aparece X sub 0, por esta cuestión de que J tiene que ser diferente ahí. Y en el denominador aparece X sub 0, pero no resta con X sub 0. ¿Sí? En la segunda parte ya hice reemplazo por los valores que teníamos nosotros en el ejemplo. Nuestro x1 era menos 1 y nuestro x2 era menos 1,32. Entonces ahí está reemplazado. El L sub 1, si se fijan, en el numerador no aparece el X que tenga el mismo índice, o sea que no aparece X sub 1. Y en el denominador tenemos los X sub 1, pero no resta con ningún X sub 1, porque si no se haría 0 y bueno, se anularía todo ese denominador. También están reemplazados por los valores. El X sub 0 vale 1 y el X sub 2 vale menos 1,32. Y el L sub 2, fíjese que yo tenía 3 puntos, entonces voy a tener 3 L's que se denotan desde 0, el L0, el L1 y el L2. ¿Sí? En el L2 tengo X menos
todos los puntos menos el que tenga el mismo subíndice. Es decir, que el x sub 2 no aparece como numerador, y como denominador tengo los x sub 2, todos los otros puntos menos el x sub 2. Al reemplazar, queda ese poemita que está ahí. Bien, ahora todo esto lo tengo que llevar al polinomio. Entonces nos queda, el polinomio sería este, ahora tengo que reemplazar L sub 0, L sub 1 y L sub 2 por lo que encontré en el paso anterior. Y eso es lo que me quedó. Yo hice propiedad distributiva, realicé las operaciones indicadas, acomodé un poco los términos, bueno, todas cuestiones que ustedes ya las manejan y ya las saben, y ahí obtuve ese polinomio. Lo puedo seguir acomodando un poco más, en donde el denominador del denominador pasa a ser numerador, y básicamente me quedó así. El último término, si se fijan, al multiplicar por 0 se anula, y este es el polinomio interpolador de Lagrange. Si bien tiene por ahí, es más confuso a la hora de expresarlo, el polinomio de Lagrange, es mucho más fácil de utilizar cuando tengo muchos puntos. Es más fácil, aunque no lo crean, que la matriz de Van der Waals. Bien, hasta ahí de teoría, porque la idea ahora es que practiquemos estos métodos con ejercicios, o sea que ahora vamos a la parte práctica. A ver. Voy a dejar de compartir, así pasamos a la práctica. A ver. No tengo abierto acá el trabajo práctico. Matías, ¿lo tenés ahí? Después Matías, muy bien. Sí, ahí lo tengo. Ah, pensé que no estaba. Ahí comparto. No. Ah, lo que no pregunté, chicos, si quedan dudas, pero igual las dudas le van a salir cuando estén haciendo el práctico. ¿Hay alguna duda o no la hay? No, no. Bueno, supongo que han descargado el trabajo práctico. Les voy a habilitar ahora. Prueben de entrar al aula virtual y van a ver que se encuentra en material interactivo. No, lo puse en la unidad. Está en la unidad 2. Ahí lo cambio a material interactivo. Van a encontrar que está el notebook que corresponde a lo que es la introducción, ¿sí? Ahí está. Corresponde a lo que es la introducción y cómo se trabaja con la matriz de Van der Waals, ¿sí? Ahí está. Algunos ya veo que lo han descargado. Ustedes van a ver algo similar a esto, ¿sí? Si bien acá está todo lo que es la introducción, todo lo que la profe ya mencionó, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Para qué se lo implementa? Por ejemplo, supongan ustedes que tienen determinadas temperaturas, ¿sí? Y quieren saber la temperatura de acá a, no sé, 5 semanas, ¿sí? Si ustedes tienen un conjunto de datos que no presentan tantos errores para su medición, ¿sí? Podemos utilizarlos para poder aproximar de acá a 5 semanas. Cuando hablo de errores, quiere decir que entre ellos, o sea, los datos no tengan una dispersión muy grande. Ustedes ya han tenido estadística, entonces, qué sé yo, que su desviación estándar no sea tan alta o cuestiones así, para que la aproximación que se genere sea correcta, ¿sí? Hablamos de que vamos a utilizar polinomios interpoladores.
¿sí? Todos los polinomios que vayamos a ver en todos los métodos van a cumplir con esta forma, ¿sí? En el que n o m, de cualquiera de las dos formas, significa el grado que ustedes van a tener. Tengan en cuenta que el grado que van a tener siempre en un polinomio, o por lo menos siempre, va a ser igual a un valor menos que la cantidad de puntos que tienen. O sea que si tienen 5 puntos, van a tener un polinomio de grado 4, ¿sí? Y sí, si tendríamos 20 puntos, van a tener un polinomio de grado 15, ¿sí? Es decir, muchos términos. No quiere decir que sea eso lo que vayamos a hacer, o sí, pero la idea es que tengan en cuenta eso siempre. ¿Por qué hago referencia que por lo menos puede tener eso? Porque, ¿qué pasa si yo tengo una secuencia de puntos que pertenecen a una función lineal, por ejemplo? Más allá de que yo tenga 15 puntos, ¿sí? La función o el polinomio interpolador que ustedes generen, ¿de qué grado va a ser? Es una pregunta, ¿no? ¿Se entendió la pregunta o no se entendió? Parece que no. Parece que no. A ver, mi pregunta es la siguiente. No escuché la pregunta. Ajá, no entendí. Muy bien, muy bien, muy bien. Supongamos que yo tengo este sistema, ¿sí? Donde tengo valores que corresponden a X y valores que corresponden a Y, y yo tengo una secuencia de, no sé, 5 puntos, ¿sí? Los cuales son estos. ¿Sí? De acuerdo a lo que nosotros dijimos, o de lo que estuvieron viendo, es que el polinomio interpolador que ustedes generen va a tener un determinado grado, ¿sí? De acuerdo a esos 5 puntos que ustedes ven ahí, ¿cuánto va a ser el grado? ¿O cuánto puede ser el grado del polinomio que generen? O sea, es una pregunta más que todo de razonamiento. Voy a hacer otro y vuelvo a ese. Y voy a ir ya con trampa, a ver. X8. Supongamos, para vos es de grado 1, o sea, lineal. Supongamos que yo tengo esto y tengo estos 3 puntos, ¿sí? Si ustedes no hubiesen tenido la curva, digamos, esta gráfica en verde que hice, ¿sí? Saben directamente que el grado del polinomio que se tiene que generar en este caso tiene que ser de n-1. O sea que como máximo va a tener un polinomio de grado 2, o sea, de la forma ax al cuadrado más bx más c. Lo estoy haciendo en términos generales, ¿no? Porque saben que tienen 3 puntos, entonces directamente tienen que generar eso. Ahora, volviéndome a este esquema que yo hice acá, ¿sí? Tengo 5 puntos, o sea que yo podría decir que esto, ¿sí? Como máximo va a tener n-1 grado, entonces va a tener un polinomio de grado 4. Por lo menos yo tengo que poder encontrar algo así. Pero bueno, sí, como dice José, si esto me hubiese salido bien dentro de todo recto, ¿sí? Es una función lineal. Y una función lineal es una función de la forma ax más b, ¿sí? A lo que yo voy es que con esto, claro, como máximo va a ser un polinomio de grado 4, ¿bien? Y eso es lo que yo quería llegar, que no necesariamente cuando ustedes lo resuelvan, el polinomio tiene que tener n-1 grados. Es el máximo que pueden llegar a tener, ¿sí? Esto como, por ejemplo, o sea, si tuviésemos una especie de trampa acá, ¿no? Con los distintos puntos que tengan. Eso es más que todo como una aclaración y quería
Quede claro eso. Acá está hecho un ejemplo, ¿sí? En el cual hay 4 puntos, los cuales están graficados en este gráfico aquí. Tenemos 4 puntos. Por lo tanto, como máximo, ¿sí? La función tiene que tener como grado máximo 3, ¿cierto? O sea, n-1. Entonces, digamos, la forma en la que debería quedar expresado es de esta, así, ¿ya? Utilizando la matriz de Van der Monde, que más o menos ya vieron cómo se genera, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que armar nuestro sistema de ecuaciones. Y sí, si ustedes tienen 4 puntos, van a tener un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Si tienen uno de 15 puntos, sí, van a tener una matriz 15 por 15. O sea, una 15 por 16 si contamos el término independiente, ¿sí? Por eso es que este método es el que no es tan práctico. Quizás para la computadora y habría que ver y habría que hacer una evaluación, pero para nosotros resolver un sistema de ecuaciones con 8 ecuaciones, y no creo que sea algo manejable. No creo que sea algo manejable una unidad con 5 nomás, ¿sí? Entonces, es algo como que se complica, ¿sí? Tiene unas ciertas características la matriz de Van der Monde, ¿sí? Es una matriz que siempre es inversible, ¿sí? O sea que por lo tanto van a poder encontrar la inversa o cuestiones así. Directamente nosotros vamos a determinar que si siempre este está elevado a la 0, ¿sí? La primera columna siempre van a ser, sus elementos van a ser 1, ¿sí? Siempre. Y en el resto de las columnas va a estar cada uno de los valores que corresponden a esos puntos en su coordenada en X, ¿sí? Elevado al grado que corresponda de la columna. O sea que en realidad acá también es 0, 2, 3 y 4 elevado a la 0, después lo mismo elevado a la 1, la 2 y la 3, ¿sí? En términos de programación esto no es algo complicado porque justamente estamos elevando a este valor en X digamos, a un exponente que es el que corre el bucle de las columnas, o sea que no es algo complicado. Bueno, esto por el vector de las incógnitas, lo igualamos al vector que digamos que corresponden a todos los valores en I de cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, la matriz nos terminaría quedando de esta forma, ¿sí? Y como solución de este sistema de ecuaciones tenemos esto. Acá, para resolver esto, por el momento, no hay una restricción de qué método utilizar, ¿sí? Pueden utilizar el método que ustedes quieran y que conozcan para resolver sistemas de ecuaciones. Pueden utilizar Gauss, Gauss-Jordan, pueden hacer con Kramer, con los que quieran. ¿Por qué les digo y les hago esta aclaración? Porque la unidad de sistema de ecuaciones lineales es la unidad número 3, es la unidad que sigue, ¿sí? Por lo tanto, acá no es lo que vamos a evaluar qué método aplicamos, ¿sí? Sino que ustedes lo apliquen. A ver, no quiere decir que si lo tienen que resolver en algún examen, nada, directamente me ponen esto y hicieron magia. Tampoco es el chiste, ¿no? Entonces, una vez teniendo todos los coeficientes, esos coeficientes van a formar parte, ¿sí? del polinomio que yo había establecido que era a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. ¿Sí? Que queda de esta manera, ¿sí? Lo puse en modo de fracción. Y otra aclaración que hicimos, que ya vamos a ver cómo lo manejamos, salvo que nosotros se los aclaremos y les cambiemos el criterio de redondeo, ¿sí? Para el término de programación, aquí vamos a utilizar los que nos arroje la calculadora, ¿sí? Porque por manipulación de datos es más complicado. Cuando lo resolvamos en papel y lápiz, no, ahí sí, si les establecemos con 4 decimales y nuevamente con el criterio de redondeo y todo lo que tiene que ver. Me termina quedando este polinomio, ¿sí? Este polinomio, que lo vamos a llamar el polinomio interpolador y que efectivamente cumple con que es de grado 3, y que si grafico ese polinomio en conjunto los puntos que yo ya tenía graficados,
¿sí? Efectivamente, todos los puntos que yo ya tenía coinciden con alguna parte de la función. Obviamente, porque justamente es de ahí. Matías, ¿me dejas hacer una Sí. aclaración? Sí. Chicos, en esta unidad también, tan importante como la unidad anterior, consiste en hacer el gráfico, marcar los puntos, cuando los tengan solo los puntos, y después cuando encuentren el polinomio interpolador, graficar ese polinomio interpolador para verificar que cumple con la interpolación, ¿sí? Pero es importante que siempre grafiquen. En el primer caso, si grafican, porque en el ejemplo que les dio Matías de la función lineal, solo se van a dar cuenta que obedece a una línea recta, entonces cómo iba a ser el grado de ese polinomio. Es importantísimo el gráfico en todos los casos. Eso mismo, siempre. Bien, listo. Tenemos este polinomio. Es algo muy simple y sencillo, o sea, no es, lo complicado no está en el método, sino quizás en resolver la matriz, ¿bien? Viene acá un poco lo que nos vamos a enfocar y también vamos a implementar. Si todos ya lo descargaron, pueden ir compilando y ejecutando conmigo, ¿sí? Ya dijimos, vamos a graficar y vamos a utilizar matemáticas, o sea que la librería de NumPy y Matplotlib. Hola, Mati. Sí, chicos, se cortó. Ahora vamos a ver si volvemos con Matías. Espera un minutito. Bien, seguramente debe estar reiniciando, así que esperamos ahí. Aprovechen, tomen agua, descansen 5 minutos y ya seguimos.